Vamos a hacer una oración para empezar. Quien quiera apoyarnos, hermanitos. Amén. Inclinen su rostro y cierren sus ojos con los ojos del Señor. Sí, bendito amado Padre, quiero pedir esta mañana, darte las gracias por dejarnos amanecer de nuevo, pedirte por lo que le des lengua de sabio al pastor Betito para que nos pueda dar palabras de sabio, y podamos llevarnos algo de este compartimiento que nos quede grabado en nuestros corazones para nuestro bien. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Mira, hermanito, por lo regular a nosotros se nos ha inculcado una religión, ¿sí? X, brother. Pero la cuestión es que nosotros a Dios, brother, o más bien muchas personas, y es en todo el mundo, tienen a Dios como religión, hermanito. Y el hecho de que tengan a Dios como religión es un obstáculo que no les permite tener un crecimiento espiritual y que no les permite ni siquiera, brother, tener una comunión con Dios. ¿Sí? Es más, ni siquiera lo conocen, hermanito. Y ese problema ha sido desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los fariseos eran religiosos, sí, sabían de la escritura, conocían la ley, etcétera, pero eran religiosos. ¿Sí? Por eso rechazaron a Jesús. Porque ellos tenían dogmas, tenían enseñanzas, hermanito, religiosas. Y eso se ha ido enseñando de generación tras generación. Entonces, cuando tú, brother, tienes a Dios como religión, estás, ¿cómo se dice? Caminando, brother, a ciegas. Nunca vas a poder, trascender, nunca vas a poder madurar espiritualmente, nunca vas a poder tener un crecimiento, nunca vas a poder tener una comunión con Dios, y todo el tiempo vas a vivir, brother, practicando una religiosidad. Entonces tenemos que entender que Dios no es religión, hermano. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él no vino a imponer una religión o a decir X religión es la verdadera, ¿sí me explico? Entonces tenemos que empezar, brother, a arrancar, brother, o a quitar todos esos conceptos que tenemos de Dios. Dios mismo le decía al pueblo de Israel: ustedes de oídos me conocen, sí, pero su corazón está lejos de mí. Entonces mucha gente conoce a Dios de oídos, sí. No saben, brother, o sea, no conocen a Dios, brother, en la intimidad. ¿Sí me entiendes? Y un ejemplo, brother, te voy a poner un ejemplo. Es como si yo te dijera: ¿tú conoces a Shakira? Pues sí, de oídos, hermanito, porque la has escuchado su música, pero en sí, brother, no la conoces en la intimidad. No me refiero a lo sexual, sí. Si me refiero, no sabes, brother, lo que a ella le agrada, lo que no le agrada, qué le disgusta, ¿sí me explico? Entonces, así, brother, la gente conoce a Dios de oídos. Y muchos, brother, ni lo conocen. Entonces, es importante, hermanito, tener el conocimiento pleno, brother, de lo que es la verdad. ¿Sí estamos entendiendo? Yo el otro día les daba una enseñanza donde les hablaba, brother, de la importancia que tiene Jesucristo, brother, en todo el universo.
¿Sí me explico? Y de acuerdo a Colosenses dice que Él es la centralidad y la universalidad, brother. Dice que todas las cosas por medio de Él subsisten. En el mundo físico y en la esfera espiritual, hermanito. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Y sin Él nada existiría, hermanito. Entonces date cuenta nada más la importancia, brother, que tiene Jesucristo, tanto en el universo como en nuestra vida, hermanito. Y si Cristo no está en tu vida, brother, tú estás perdido. ¿Sí? Si Cristo no está en tu vida, brother, si no está en tu corazón, tú nunca vas a dejar de ser la persona que eres. A lo mejor vas a aparentar, brother, ser alguien que no eres, pero no vas a dejar de serlo. ¿Sí estás entendiendo? Y yo te lo he dicho muchas veces, no basta con creer, hermano. El creer no cumple, brother, los requisitos que Dios pide. Amén. Entonces, estábamos hablando, brother, de Betel. ¿Y Betel qué dijimos que significa? Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Eso significa Betel. Si tú te das cuenta en ese sueño, brother, Jacob vio la escalera, y la escalera quedamos que tipifica a Cristo. Entonces Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Cristo, brother, estaba en la casa de Dios, tipificado como una escalera, brother. Y esa escalera estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y dice que él veía que subían y bajaban ángeles. Entonces, Betel, la casa de Dios y la puerta del cielo, hermanito. Para que tú puedas llegar, brother, al Padre, necesitas pasar por la puerta. Necesitas pasar, brother, por la casa de Dios. Entonces, Betel, brother, es una de las semillas que fueron sembradas en el libro de Génesis. La semilla de la casa de Dios. ¿Sí? Y en todo el transcurso, brother, de la Biblia, esa semilla germinó, ¿sí? Y fue creciendo hasta dar fruto, brother, y como resultado tenemos en Apocalipsis la Nueva Jerusalén. Ese es el resultado de la semilla, brother, que fue sembrada, y de todas las semillas, ¿sí? La semilla de la vida, la semilla de ¿cómo se dice? De la casa de Dios y otras más, hermanito, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito, en la enseñanza pasada, brother, nosotros estuvimos estudiando que Jacob estuvo en Siquem y construyó ahí un altar, ¿sí? Un altar, brother, que no cumplía los requisitos de Dios y que Dios nunca le pidió que construyera. ¿Sí estamos entendiendo? Un altar que Jacob hizo, brother, para su beneficio propio. Amén. Entonces, ese altar, brother, como no era conforme a los deseos de Dios, Dios ni siquiera, brother, lo tomaba en cuenta. ¿Sí estamos entendiendo? Te voy a poner un ejemplo, Es como cuando una persona, brother, va y le promete a Dios, brother, hacer una manda, etcétera. ¿Sí me explico? Son cosas, brother, que Dios no toma en cuenta. Eso es un altar, para que me entiendas. Y son cosas que Dios no toma en cuenta en lo absoluto. Que tú vayas, brother, y te vayas a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, eso Dios no lo toma en cuenta. Que tú te vistas de X santo, brother, eso Dios no lo toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, que vayas, hermanito, y hagas el papel de Jesucristo en las 3 caídas, son cosas que Dios no toma en cuenta. Al contrario, hermanito, Dios aborrece eso.
¿Sí? Y ahí en el libro de Éxodo te lo habla. Capítulo, ¿qué? Capítulo 4, capítulo 20, para estar más exactos. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermanito. El altar que fue construido en Betel era el altar de acuerdo al, ¿cómo se dice? Al deseo de Dios. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Jacob, brother, en Génesis 35, levántate y regrésate a Betel, y hazme ahí y establécete ahí, y hazme ahí un altar. Estaba dando las instrucciones, las indicaciones de lo que quería que Jacob hiciera. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, de todo eso, hermanito, ya lo hablamos ¿cómo se dice? La enseñanza pasada. ¿Sí te acuerdas o no? Entonces, ¿cuál es el altar que Dios quiere que construyamos? ¿El de Siquem o el de Betel? El de Betel, hermanito. Quedamos que el altar tiene como fin, hermanito, la consagración. ¿Sí? Nosotros, hermano, debemos de vivir consagrados a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano. Construir un altar, brother, en Siquem equivale a que tú sigas viviendo conforme a tu voluntad, conforme a tu conveniencia. ¿Sí? Sí, a lo mejor, brother, vas a ir a misa, vas a ir a congregarte. Sí, a lo mejor vas a leer la Biblia, vas a orar, hermanito. ¿Sí? Pero construir un altar en Siquem, hermanito, equivale a que Dios, brother, sea un Dios individual nada más. ¿Sí? Construir un altar en Betel, brother, equivale a vivir una verdadera vida de iglesia. ¿Sí? Como la Biblia lo enseña. No como yo pienso que es, como yo creo, brother, sino como la Biblia, brother, lo enseña. Y ese es el deseo de Dios, brother. Entonces, por eso Dios le especificó bien claro a Jacob: levántate y regrésate a Betel y hazme ahí un altar. Como diciéndole en otras palabras, este altar que tú me hiciste aquí no me interesa. No sirve. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el construir un altar, brother, en Betel, en la casa de Dios, equivale, brother, a vivir una vida de iglesia. ¿Sí? Pero una vida práctica. ¿Sí estás entendiendo? ¿Qué es vivir una vida práctica de iglesia, hermanito? Un corazón nuevo. Ponerlo a trabajar, ponerlo a práctica. ¿Sí? Estar activo, hermanito, en la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene que estar. Mira, hermanito, tu cuerpo, hermanito, está activo las 24 horas, todo tu cuerpo. No trabaja nada más la mano, ¿verdad? Y el pie que dice: ay, ahora no tengo ganas de caminar, ahora no tengo ganas de moverme. Todo el cuerpo, brother, está activo. Entonces el cuerpo de Cristo, hermanito, tiene que estar activo. Esa es la vida práctica de iglesia, que el cuerpo de... Acuérdate que la iglesia, brother, está conformada, ¿sí?, por una unidad corporativa, brother, ¿sí?, por muchas personas, brother, en el mundo entero, que Dios ha tomado de lo vil y despreciado y los ha trasladado a la luz, hermanito, se han convertido a Cristo. Entonces, la iglesia, brother, no es una sola persona, sino una unidad, brother, compuesta. Habíamos quedado una ejad. ¿Querías decir algo, hermanito? Sí, una ejad.
Una unidad compuesta por más de 2 personas, ¿sí? A la cual, brother, se le conoce como la familia espiritual de Dios, ¿sí? El edificio corporativo o la Nueva Jerusalén, el edificio de Dios, la casa de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en el mundo, brother, hay muchos cristianos, hermanito, ¿sí? Pero de todos estos cristianos, muy pocos, brother, conocen y han experimentado lo que es vivir una vida de iglesia. Ese es el fin, brother, ese es el objetivo. Cuando Dios hace un llamado a tu vida, brother, no es para que tú sigas viviendo en pecado, ¿sí? Dice la Escritura que a santidad hemos sido llamados, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Aquí no te va a valer, hermanito, si tú hiciste obras de caridad o no las hiciste. Eso a Dios no le importa, a Dios no le interesa eso. ¿Sí estamos entendiendo? No es que ir, hermanito, dice por ahí en Mateo, no me acuerdo qué versículo era, pero dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice, en aquel día ustedes dirán, Señor, nosotros predicábamos el evangelio en tu nombre, nosotros en tu nombre echábamos fuera demonios, nosotros en tu nombre sanábamos a los enfermos. Entonces yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿te das cuenta, brother, que hay gente que aparentemente, brother, sirven a Dios, predican el evangelio, leen la Biblia, etcétera, 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 ayudan a las personas, etcétera, etcétera, pero son hacedores de maldad, hermanito? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no por el hecho, brother, de que tú te sientes, que vayas a la iglesia a escuchar una enseñanza, etcétera, o te comas la hostia, o no sé, no por eso, brother, vas a ser salvo. ¿Sí estás entendiendo? Jesús fue bien específico al decirle a Nicodemo en Juan 3, que el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, no entrará al reino de Dios, hermanito. Y él fue específico. Quien no nace de las aguas y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos. Entonces, ese es un requisito, brother, que se necesita, como el creer, brother. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa, hermanito. Pero para que esa promesa sea propicia, brother, en mi vida, yo necesito estar en la casa de Dios. Y no solamente esa, brother, todas las promesas que la Biblia tiene para ti. Si tú no permaneces en la casa de Dios, si tú no eres introducido a la casa de Dios, hermanito, las promesas que están en la Biblia nunca las vas a poder ver. ¿Sí estás entendiendo? Por eso Dios le dice a Jacob, regrésate a Betel. Porque ahí era donde Dios lo quería, brother. Y cuando Jacob regresa a Betel, entonces en ese momento, brother, se cumple el propósito de Dios en la vida de este hombre. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de convertirnos en la iglesia y introducirnos a la vida práctica de iglesia, hermanito. ¿Sí estás entendiendo? ¿Por qué? Porque esa es la verdadera vida, brother, cristiana. No creas que la vida cristiana es andar, brother, ahí en las iglesias, de una iglesia en otra, y ya aquí ya no me gustó cómo predica el pastor, mejor me voy para la otra. O andar allí, brother, en el grupito de hermanitos, brother, que andan orando por la gente.
O que tú te salgas a las calles, hermanito, con una bocina a predicar el evangelio. Eso no es vivir la vida de iglesia, hermano. Ahorita vamos a ¿cómo se dice? A estudiar, brother, lo que es verdaderamente la vida de iglesia. Entonces, fíjate bien, brother. Muchos cristianos saben, brother, que la vida de iglesia, ¿cómo se dice? Que en el Nuevo Testamento la casa de Dios, hermanito, es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a Primera de Timoteo 3:15. Dice, espérame, hermanito, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pero si te das cuenta, brother, que nosotros, ya cuando estemos en la casa de Dios, debemos de saber cómo conducirnos. O sea, debemos de saber, brother, cuando somos iglesia, debemos de saber cómo debemos de vivir la vida de iglesia. No como te lo enseña la doctrina, no, como lo dice la Biblia, hermanito. Amén. Entonces, la iglesia es la casa de Dios o la familia de Dios. ¿Sí? La casa de Dios y la familia de Dios son una sola cosa. ¿Sí? Entonces, la realidad de la casa de Dios como morada del Dios viviente está en nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Quién es la realidad? Cristo. Cristo, hermanito, es la realidad de todas las cosas. Entonces, debemos de saber, brother, dónde está la verdadera vida práctica de iglesia. ¿En dónde está? ¿En la iglesia? En nosotros mismos, hermanito. En nosotros mismos está la verdadera vida práctica de iglesia. Entonces, la vida de iglesia somos nosotros mismos. No, hermanito. Acuérdate que conforme a Romanos 8 dice, brother, ¿sí?, que el anhelo y el deseo de Dios es que lleguemos a ser a la imagen de su Hijo. Que nosotros lo expresemos y lo representemos, hermanito. Entonces tenemos que llegar a ser la expresión de Dios. Y esa es la vida de iglesia, hermanito. Expresarlo a Él. Sí, no expresar, brother, lo que los pastores hacen, no expresar, brother, lo que los hermanos hacen o lo que les enseñan en las congregaciones, en las denominaciones. Sí. La vida de iglesia no es andar hablando en lenguas, brother. Sí. La vida de iglesia no es que cuando tú estás, brother, en un servicio, empiezas a dar ron, brother, y de repente te caes y te revuelcas en el suelo porque dicen, brother, que fuiste tocado por el Espíritu Santo, brother. Esa es una bola de ridiculeces y payasadas. Eso no es la vida de iglesia, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, a eso se le llama apostasía. Entonces, vivir la verdadera vida práctica de iglesia, hermanito, es vivir y actuar en nuestro espíritu. ¿Sí? Para que Dios en su casa sea manifestado como el Dios viviente. Y fíjate lo que nos dice, brother, Efesios 4.
Efesios capítulo 4, versículo 17. Mira, pon mucha atención, hermanito, a esta escritura. Efesios 4, 17. Dice, fíjate, la nueva vida en Cristo como encabezado, ¿verdad? Y dice, esto pues digo y requiero que el Señor, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más. ¿Sí? El que cela, no cele más. El que toma, ya no tome. El que se droga, ya no se drogue. ¿Sí estás entendiendo? El que es infiel, ya no lo sea. El que es homosexual, ya no lo sea. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Y luego dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Amén. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí te habla, brother, de la nueva vida en Cristo, brother. ¿Cómo debes de vivir la vida de iglesia? Y te das cuenta que de lo que está hablando es de que tenemos que ser despojados de nuestras debilidades. Tenemos que ser despojados, brother, de nuestros celos, de nuestra ira, de las mentiras, brother, que salen de nuestra boca, de las maldiciones. Dice que ya no vivas como los otros gentiles, que tienen la mente entenebrecida. Esa es la nueva manera de vivir, brother, en Cristo, la vida de iglesia. ¿Sí? Entonces, el Dios, brother, que vive dentro de la casa de Dios, brother, acuérdate que el Betel, el altar que Jacob hizo en Betel,
lo nombró el Betel. La palabra él se refiere a Dios. Entonces, estamos hablando de que el Betel significa el Dios de la casa de Dios. ¿Sí? Y este Dios, brother, tiene que ser un Dios subjetivo para nosotros y no un Dios objetivo. ¿Quién se acuerda de la enseñanza que te di, brother, del ministerio objetivo y el ministerio subjetivo de Cristo? ¿Sí se acuerdan? La comparación que hiciste con la manzana, hermanito. ¿Sí? Entonces tú puedes tener, brother, a Jesús de una manera objetiva o de una manera subjetiva. Y yo te mencionaba que lo objetivo es todo lo que está afuera y lo subjetivo es lo que está dentro de nosotros. Y te ponía el ejemplo de la manzana. Cuando tú tienes una manzana en la mano, esa manzana es objetiva. Pero en el momento en que tú la empiezas a comer, la manzana se convierte en algo. Cuando la manzana está en tu mano es objetiva. Y cuando tú la empiezas a comer se convierte en algo subjetivo. ¿Sí? Y cuando esa manzana se convierte en una manzana subjetiva, tú empiezas a absorber sus nutrientes, hermanito, porque la estás comiendo. Y así debe de ser Cristo para nosotros. ¿Sí? Tenemos que comer de Él, brother, a fin de que se petrifique la vida divina en nosotros. A fin, brother, de que Él se haga uno con nosotros. Que la naturaleza divina de Dios, brother, se mezcle con nuestra naturaleza humana. Y esto no es religión, hermanito. Entonces, fíjate bien, hermanito. ¿Cómo se dice? El Dios viviente, el Dios que vive, brother, ¿sí? O el Dios viviente que vive en la vida de iglesia debe ser subjetivo. ¿Sí? Y no un Dios objetivo. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Sí? Cuando Dios, brother, se convierte en un Dios subjetivo para ti, es cuando tú vas a experimentar la vida de iglesia. ¿Sí? Mientras Dios sea un Dios objetivo, ¿sí?, tú no vas a experimentar la vida de iglesia. Y aquí se trata de experimentar la vida de iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Tienes que dejar de ser un religioso más. Tienes que dejar de ser un cristiano más del montón. Un cristiano de papel. De esos no quiere Dios. ¿Sí? De papelito, hermanito, que nomás les haces y se deshacen, se rompen. ¿Sí estamos entendiendo? Fíjate bien, hermanito. Entonces, mira, hermano, ay, no manches. ¿Cuántas veces, brother, tú no has visto personas que van al culto, aplauden, ¿sí?, danzan, leen la Biblia, oran, ayunan, ¿sí?, pero no viven una vida práctica de iglesia? ¿Sí estás entendiendo? Y de esos cristianos Dios no quiere, hermanito. El hecho de que yo, brother, haga eso no significa que yo vivo una vida de iglesia. Te voy a decir cuál es la diferencia, brother. Cuando una persona ora individualmente, ¿sí? O sea, tú en tu casa, brother, en tu intimidad, tú oras individualmente. Pero cuando vienes a la iglesia, no participas, brother. No tienes una participación. Estás inactivo dentro del cuerpo de Cristo. Y todos, brother, tienen que participar. Y si te dicen, a ver, hazte la oración,
yo no. Buscas cualquier pretexto, hermanito, y no lo haces. Entonces, dentro de la vida de iglesia, hermanito, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo tiene que estar en funcionamiento. Todos tienen que participar, hermano. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando yo, brother, cuando yo voy a la congregación y no oro, brother, cuando yo voy a la congregación y no comparto, brother, lo que recogí en el transcurso de la semana, ¿sí me explico? Entonces, brother, se está haciendo un movimiento laico y ¿cómo más le dicen? No, ¿cómo se le llama? Laico y es otra palabra. No, hermanito, ir adentro de la iglesia católica, el único que predica es el Padre, el único que bautiza es el Padre, el único que ¿cómo se llama? Entonces eso es algo laico, brother. No me acuerdo otra palabra, ¿sí? Pero eso es algo laico, hermanito. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, brother, dentro de la vida de iglesia, tenemos que participar todos para que no se llegue a hacer así. Entonces, hoy en día, brother, la gente nomás está como espectadora, brother, en las iglesias. Van y escuchan nada más, pero no opinan, no participan, no nada, hermanito, y no viven una vida de iglesia. El guardián de la iglesia. Ajá. Entonces, tenemos que enseñarnos, hermanito, a vivir una vida apropiada, brother, de iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué vas a hacer el día que salgas? Tú tienes que saber cómo dirigirte, brother, en la vida. Tú tienes que saber cómo debes de vivir tu comunión con Dios. ¿Sí? Para eso estás aquí. Para que seas instruido. Para que el día que tú te vayas, brother, no vivas la vida como tú crees. Es que yo nomás tomaba los lunes, pues ¿qué tiene de malo? Sí está mal que tomes. Es que yo nomás me echaba un cigarro de vez en cuando, está mal que fumes. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, ¿sí te das cuenta, hermanito, cómo por ejemplo, ahí te va? Por ejemplo, cuando tú vas a ver una película, ahí te pone clasificación A, B, C, y te ponen, esta película puede tener escenas violentas, sexuales, lenguaje inapropiado, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, ellos te están advirtiendo de lo que te están vendiendo. Pero tú decides, hermanito, si lo ves o no. Tú has de decir, bueno, ¿por qué entonces en los cigarros le ponen ahí a un tipo, brother, que está todo entubado, otro que tiene las encías ya todas podridas de cáncer, efisema pulmonar, y te dicen, fumar puede causar, ¿cómo? Fumar puede causar cáncer en el efisema pulmonar, etcétera, etcétera. En otras palabras, te vas a morir. Ellos te lo advierten, hermanito, pero tú decides. ¿Sí estás entendiendo? Entonces tú vas a ser enseñado, brother, cómo debes de vivir, cómo debes de dirigirte en la vida. Pero ya tú decides, brother, si lo llevas a la práctica o no. Tú vas a ser instruido cómo debes de vivir tu vida cristiana, conforme a la Biblia, brother, lo habla. Tú decides si lo haces o no.
esa ya va a ser tu decisión. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Entonces, es necesario que sepas, hermanito. Es necesario que conozcas. ¿Sabes para qué, brother? O sea, aparte de que el evangelio es un evangelio para salvación, hermanito. ¿Sí? Eso es lo que salva tu vida. Eso es lo que te salva, brother, de una condenación. Eso es lo que te hace libre. Sí, dice 2 de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir. ¿Por qué es útil para instruir, brother? Porque el hombre necesita ser instruido, brother, en las cosas de Dios. Sirve para corregir. ¿Por qué sirve para corregir? Porque el hombre necesita ser corregido, hermanito. ¿Sí? Y dice por ahí, brother, que te prepara para toda buena obra. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser preparado, brother, para toda buena obra. ¿Por qué? Porque en otras palabras el ser humano no sabe vivir. Y como el mundo, brother, es gobernado y manipulado por el maligno, ¿sí? Al hombre, brother, lo han programado. Y el hombre vive conforme a la voluntad de Satanás. No es ni siquiera conforme a la voluntad de él mismo. Ay, que yo hago lo que quiero, no, hermanito. Haces lo que el diablo, brother, te dice que hagas. ¿Sí? Eres esclavo, exactamente. Entonces necesitas ser liberado, brother, de esa esclavitud. ¿Estamos entendiendo? ¿Dudas hasta aquí, hermanito? ¿No? Entonces, en la vida de iglesia, brother, la Biblia nos enseña que en la vida de iglesia todos los salvos necesitan ser partícipes, hermanito, en el cuerpo de Cristo. Porque todos somos miembros, somos una familia. Miembros activos, hermanito. Muchos están en el proceso de ser introducidos, brother, a la iglesia. Otros, brother, ya han sido introducidos. ¿Sí? Entonces, acuérdate, hermanito, que no todos son hijos de Dios. Acuérdate, brother, que hay personas que aún viven en una condición de muerte espiritual. Aún están muertos, brother, en sus delitos y pecados. Entonces tienen que venir, brother, a un arrepentimiento y a reconocer, brother, que Jesucristo es tu Dios y tu Salvador. ¿Sí? Se te tiene que hacer la oración de fe. ¿Sí estás entendiendo? Eso está fuerte, hermanito, ¿verdad? Le dijo Jesús a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de él hacen. Afirmando, brother, que no todos son hijos de Dios. No me acuerdo, hermanito. Entonces, eso está fuerte, hermanito. Es Juan 8:42. Juan 8:42. Juan 8:42. ¿Sí o no? Mira, hermanito. ¿Ya lo encontraste?
A ver, léelo para continuar con... A ver, dale Chucho, y ahorita le das tú. 8:42. ¿No? Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué más dice? Síguele. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues te das cuenta, hermanito, cómo Jesús le estaba hablando a los fariseos, a gente que conocía la ley, que eran maestros de la ley, enseñaban, brother, la ley de Dios, pero no hacían, brother, lo que la ley decía. ¿Sí? Rechazaron, brother, a Jesucristo, rechazaron al Mesías. No lo aprobaron. No, lo rechazaron y entonces Él les dijo: si ustedes fueran hijos de Dios, no me rechazarían. Me amarían. Ustedes son de su padre el diablo. O sea, cuando una persona, brother, se droga, se emborracha, adultera, fornica, etcétera, 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 ¿sí? No puede decir, brother, que es hija de Dios, porque eso no es de Dios. Porque si fuera de Dios, entonces Dios no le negaría la entrada al cielo, brother, a los borrachos. Y dice que ni los homosexuales, ni los borrachos, ni las lesbianas, ni los mentirosos, ni los celosos, ni los que contienden, ni los que pelean, ni los que maldicen, y te da una listotota, hermanito, no heredarán el reino de los cielos. A no ser que se arrepientan, que se aparten de sus prácticas pecaminosas, ¿sí? Y vivan, brother, como conforme a la Escritura. ¿Cómo ves, hermanito? ¿Está chido o no? Entonces, sí, hermanito, dentro de la vida de iglesia debemos de vivir unánimes, en unidad, en unidad, ¿sí? Dice el Salmo 133:1. Fíjate lo que dice, Y ese salmo te lo mencionan mucho, brother, en las iglesias, pero ni siquiera, brother, saben lo que significa. 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar dentro de la casa de Dios. No lo dice, ¿verdad? Pero si tú vas a habitar, tienes que habitar dentro de la casa de Dios. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar dentro de la casa de Dios, los hermanos, ¿en qué dice? En armonía. En unidad. En armonía, hermanito. Es decir, unánimes. En un solo sentir. En un mismo sentir, brother, todos. No que tú hagas lo que tú quieras, lo que así te... No, unánimes, en un solo sentir. Entonces, la unidad de la cual habla, brother, este salmo, ¿sí? Es un cuadro de la unidad genuina que nos presenta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, la unidad del Dios triuno procesado y consumado, hermanito, es la unidad de la que está hablando este salmo. Y esa unidad se tiene que mezclar, brother, con los creyentes. ¿Sí? Se tiene que tesificar, brother, esa unidad. Eso es vivir todos unánimes, todos en un mismo sentir, en armonía. No es que llegues a la iglesia y convivas con tu hermano y hagas un convivio y enchiladas, pambazos y
Y ya vivimos en unidad, ya convivimos, no, hermanito. Que todo el cuerpo de Cristo, brother, participe. Que todos esos hermanos que están viviendo en unidad, hermanito, vivan en un mismo sentir. Que todos, brother, remen para el mismo lado. Que todos tengan exactamente el mismo objetivo. ¿Sí? Que cuando le digan al hermanito o a la hermanita, haga la oración. Ay, no, que la haga aquel. Ah, es que yo no sé orar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo se dice? La unidad del Dios triuno, brother, consumado, tiene que mezclarse con los creyentes en Cristo. Dentro de la casa de Dios. Amén. ¿Cuál es la mezcla? A ver, hermanito. Es la armonía de nosotros. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la mezcla. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, brother, en sí es la unidad de la cual habla este salmo. Vivamos unánimes, vivamos en armonía. Hay otra versión, brother, que dice que en lugar de armonía debemos de vivir en unidad. ¿Sí? Por eso el salmo empieza diciendo ¿cuál qué? ¿Cuán bueno es? Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitar los hermanos juntos en armonía. Y hay otra versión que dice en unidad. Es bueno, hermanito. Es bueno que todos participen dentro de la enseñanza. ¿Por qué crees que yo siempre les digo, a ver, ¿quién tiene dudas? No participan, brother, no están siendo parte, brother, del cuerpo. ¿Sí estás entendiendo? Un cuerpo inválido. ¿Para qué te sirve un cuerpo inválido? Por eso hoy en la actualidad, hermanito, la iglesia está, es una iglesia disfuncional. No está funcionando como debe de ser. No está funcionando como la Biblia, brother, dice que debe de funcionar. ¿Sí estás entendiendo? ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo todos tienen que predicar, no nada más el pastor. Porque dentro del cuerpo de Cristo todos tienen que orar los unos por los otros. Eso es vivir en armonía, hermanito. Dentro del cuerpo de Cristo todos tienen que orar. Eso es vivir en unidad, hermanito. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo sentir. ¿Sí? Acuérdate, brother, que a Dios todos nos constituyó reyes y sacerdotes. A todos. Por igual. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces el cuerpo de Cristo, brother, está inactivo. ¿Qué nos corresponde a nosotros entonces hacer? Ser parte de la unidad. Tenemos que hacer trabajar, brother, al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Con nuestra participación. Es como aquí, brother, todo el tiempo los que participan son los mismos. ¿Y los demás qué? Están inválidos, están haciendo que el cuerpo de Cristo esté inválido. Todos tenemos que participar, hermano.
Nomás que como todavía no te cae el 20. Ay, es que me da pena. Todos tienen que participar. Cristo murió por todos, no nomás por unos. ¿O será porque a lo mejor no conocemos todavía de lo que estás hablando? Pero de menos, hermanito, si te dicen, a ver, ¿qué entendiste de la enseñanza? De menos decir, hola. ¿Sí me explico? De menos intentarlo. ¿Sí? De menos intenta cambiar. De menos intenta ser diferente. Pero ni eso, imagínate. Es triste, ¿eh? La realidad de la iglesia en la actualidad es triste. Y un montón de cristianos en el mundo entero, brother, emocionados y diciendo, Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia. Sí, por una iglesia que está activa. Por una iglesia obediente. Por una iglesia que vive en unidad, en armonía. Una iglesia, brother, que vive un mismo sentir. Todos en una dirección. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso no ha venido Cristo, hermanito, porque le está dando tiempo, brother, su misericordia. Sí, está dándole tiempo, brother, al mismo cristiano que se alinee, porque muchos andan desalineados. Bueno, me voy a contar yo también, para que no digan, ay, este ya es perfecto. Muchos andamos desalineados, hermanito. No es que retarde su venida. ¿Sí? Sí, buenos días. Por eso cuando una persona de la iglesia anda mal, le duele a uno porque es parte de la unidad, es algo de tu iglesia. Sí, hermanito, entonces, mira, fíjate bien. Antes del capítulo 35, vemos en el capítulo 32 que Jacob construye un altar en Siquem. ¿Sí? En el capítulo 35 ya construyó un altar en Betel, en la casa de Dios. ¿Sí? Fíjate bien, hermanito. Antes del capítulo 35, a Dios, brother, se le conocía de esta manera: el Dios de Abraham, el Dios de Enoc, el Dios de Moisés. ¿De quién más? El Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Sí? Era antes del capítulo 35, brother. ¿Sí? Dios era un Dios de individuos. El Dios de Abraham es un individuo. El Dios de Isaac es otro individuo. Era un Dios individual, hermanito. ¿Sí? Pero ya en el capítulo 35, donde es establecida la casa de Dios, donde se construyó el altar, brother, ¿sí? Donde Jacob construye el altar, Dios, brother, se convierte en un Dios, brother, ¿sí? Corporativo, de muchos. Y ya no es el Dios de Abraham, ya no es el Dios de Isaac, ya no es el Dios de Jacob, ahora es el Betel, el Dios de la casa de Dios. Y la casa de Dios está compuesta por una unidad, por una ejad, una unidad compuesta por muchos. Entonces date cuenta el cambio drástico. Cuando tú no estás introducido en la vida de iglesia, Dios es un Dios para ti de un individuo. ¿Sí? El Dios de Carlos, el Dios de Paco, el Dios de Pedro, no quiere decir que sean muchos dioses, para que me entiendas. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Pero entonces Dios es un Dios objetivo, brother, para ti.
Cuando tú te introduces a la vida de iglesia y vives una vida de iglesia práctica, Dios se convierte en el Dios de la casa de Dios para ti. En un Dios subjetivo. ¿Sí estás entendiendo? Y es más rico, brother, que el Dios individual. No sé si lo entiendas, hermanito. Entonces, el anhelo de Dios es ese. Que tú lo tengas como un Dios subjetivo. El anhelo de Dios es que tú lo tengas a Él como el Dios de la casa de Dios. Sujeto en el alma. Amén. Y el espíritu individual va a ser por fuera como los altares distintos. Yo que no. Tiene que ser sujeto en el alma del corazón. Sí. Entonces, brother, es otro punto importante. Tenemos que introducirnos a la vida práctica de iglesia, hermanito. Sí, ya no puedes hacer lo que quieras. En la vida práctica de iglesia, ya no puedes hacer lo que tú quieres. En la vida práctica de iglesia ya no es que yo creo que así. No, hermanito. En la vida práctica de iglesia es como Dios dice, como Dios manda, hermanito. La voluntad de Dios. Entonces, la vida práctica de iglesia, brother, implica despojarnos. Ya no vivir, brother, como dice Efesios, como los otros gentiles. Entonces, ¿cómo vive el mundo allá afuera? Ayer andaban pidiendo calaverita. Hoy se van a visitar a los muertos, a tomar, a emborracharse. Que la fiesta de la Virgen de no sé quién, cohetes, pachanga, borrachera. Otros viven, brother, siendo infieles. Gentiles, estamos hablando de los gentiles. Acuérdate que cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, dejas de ser gentil y dejas de pertenecer a este mundo. Jesús decía, porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya no le pertenecemos al sistema satánico que está implantado, brother, en el mundo entero. Ese sistema satánico, ve cómo tiene, brother, a la gente viviendo esclavizada. Entonces, ya no debemos de vivir así, hermanito. De esa libertad, brother, es de la que te habla la Escritura cuando tú vienes a Cristo. ¿Sí estás entendiendo? Ahora tienes que ser un esclavo de Dios, hermanito. Debes de dejar de practicar el pecado. Jesús dijo, quien practica el pecado, esclavo del pecado se convierte. No es un vicio. El alcoholismo no es un vicio. Es una atadura, brother, espiritual. Vives esclavizado a algo espiritual. ¿Por qué crees, brother, que la gente no puede dejar de beber? Sí, a lo mejor 1, 2, 3 días, 15 días, pero después, pum, otra vez. Entonces necesita intervenir, brother, un poder divino, ¿sí? Que se llama Jesucristo, para que pueda liberarte de una relación tóxica, de tu mal genio, de tu mal carácter, de tu ansiedad, de tu depresión.
¿Sí estás entendiendo? Así es. Entonces, sabemos dónde está la solución, pero no la aceptamos. ¿A dónde tienes que recurrir cuando te sientes triste? A Dios, a Cristo. A Cristo, hermanito. Oración, oración, oración. ¿A dónde tienes que recurrir cuando andas todo frustrado? Oración, a Cristo, oración, oración. ¿Un problema? A Cristo, porque solamente en Él vas a encontrar la solución, brother, a todos tus problemas. Solamente en Él, brother, vas a encontrar la solución a todas tus necesidades. ¿Sí? Pero prefieres darle cavidad a tus pensamientos. Te enganchas, brother, y le das cavidad y terminas bien tronado. El enemigo es de los Así merito, hermanito. ¿Sí? Entonces debemos de experimentar a Dios, brother, de una manera. ¿Qué quedamos? Debemos de experimentar al Dios de la casa de Dios, brother. Tú ya has experimentado a Dios de una manera individual. Tienes que experimentarlo, brother, ahora como el Dios de Betel, como el Dios de la casa de Dios. Como el Betel, hermanito. Ese es el punto, brother. Esa es la finalidad de la vida cristiana, experimentar a Dios de esa manera. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, Satanás, brother, de muchas maneras te desvía del propósito. Caes en el engaño, caes en la mentira, en el desánimo. ¿Cómo ves, hermano? Me conoce también, Neto, como la palma de su mano. Por eso sabe por dónde dar. Sí, hermanito. Como iglesia, hermanito, como iglesia es importante tener a Dios, brother, como cuerpo, como una entidad colectiva. O sea, como el Dios de Betel, como el Dios de la casa de Dios. Eso es importantísimo. Ahí, brother, es donde vas a encontrar un verdadero crecimiento en la casa de Dios. Y yo te vuelvo a decir, fíjate lo que te voy a decir. Jacob, cuando estuvo en Siquem, era salvo. Hasta cierto punto recibía bendiciones de Dios y el cuidado de Dios. Porque Dios ya le había hecho una promesa desde que estaba desde Génesis 28. Le hizo una promesa. Dijo que lo iba a sustentar, dijo que lo iba a guardar por donde quiera que fuere. ¿Sí? Entonces, él ya era salvo, hermanito. Y esto equivale a una persona, brother, que todos los jueves, todos los domingos va y se congrega. Esto equivale a una persona que ya es salva y es iglesia, hermanito. Pero no basta nada más con eso. Te falta, brother, introducirte a la vida práctica de iglesia. Eso es lo que a muchos cristianos les falta, hermanito. Que se introduzcan a la verdadera vida práctica de iglesia.
Y esto va más allá, brother, de que estés orando todo el día, de que todo el día te la pases leyendo la Biblia. O sea, estamos hablando de la práctica. Practicas, brother, lo que... O sea, tú practicas, brother, lo que te enseñan. Tú practicas lo que la Escritura dice. Esa es una vida práctica. Amén, hermanitos. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanito, para terminar. Quien quiera apoyarnos. Cierra tus ojos y tiene su rostro en reverencia al Señor. Sí, gracias, bendito Padre, amado Rey, te doy gracias por esta mañana, por este día que amaneció más. Te pido, Padre, por esta palabra que haya sido insertada en nuestros corazones para que así mismo sirva nuestras vidas. Amén. Amén.